Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al aula SMC que teníamos programado para hoy con el tema de la gestión de las mediciones, un nuevo módulo dentro de la nueva versión GoManage. Por si acaso hay alguno que es nuevo en este tipo de presentaciones, pues bueno, en la sistemática normalmente es que hacemos la presentación y luego al final abrimos un turno de ruegos y preguntas donde, bueno, en la parte de cuando os habéis conectado en el panel de control de la conexión os aparece una opción de chat donde podéis realizar las preguntas que las podéis ir haciendo, pero luego al final de lo que es la presentación haremos referencias a ellas, ¿de acuerdo? Pues muy bien, vamos a empezar. Como os digo, el tema de hoy es el nuevo módulo dentro de la versión GoManage de la gestión de mediciones. Bueno, lo primero de todo, presentarme. Soy Luis Fernando Martínez, director del Departamento de Consultoría de Telematel y el que vamos a hacer la presentación de esta nueva funcionalidad dentro de la herramienta de GoManage. La agenda para hoy es, pues bueno, contar un poco los retos o las necesidades que teníamos presentes dentro de la sistemática y el control de las obras y que quizás, pues al no disponer de una funcionalidad parecida a la que vamos a presentar, pues teníamos ahí un pequeño bug donde no terminábamos de contemplar todas las posibilidades de control o las necesidades de control de una ejecución de una obra. Entonces vamos a presentar pues los tres retos en los cuales nos hemos basado para definir este nuevo módulo, ¿vale? Después haremos una breve presentación de los conceptos que hemos querido tener en cuenta a la hora del desarrollo del módulo para que nos quede claro. Hablaremos de dos documentos, ya lo veremos, ¿de acuerdo? Y cuál es la relación entre unos y otros y cuál es la génesis y el porqué de cada uno de ellos. Y después, por último, pues ya veremos una prueba dentro del RP, ¿de acuerdo? Dentro de lo que es la versión GoManage y podremos ver pues en funcionamiento las diferentes funcionalidades que hemos diseñado dentro de este nuevo módulo, ¿de acuerdo? Muy bien, pues empecemos. Los tres grandes retos que planteamos a la hora de gestionar o de definir estas nuevas funcionalidades y a la hora de tener un control más completo de lo que son las ejecuciones de las obras, ¿de acuerdo? Era una variable que hasta ahora pues no teníamos la posibilidad de definir, que siempre pues a demanda de clientes nos habíais solicitado, que es el control del avance de la ejecución, es decir, sobre todo pues el saber desde la parte técnica, desde quizás más la parte técnica, ¿vale? El poder hacer una medición de cómo se está ejecutando la obra o en qué punto de ejecución está la obra, ¿de acuerdo? Que lógicamente esas mediciones pueden generar unos valores a facturar, que sería el segundo reto, es decir, poder transformar pues, una medición en valores facturables, ¿de acuerdo? Y que por último esos valores facturables pues ya pasen a lo que son las certificaciones o la emisión de la prefactura en caso de necesidad, depende del circuito que tengamos definido con el cliente, ¿de acuerdo? Entonces esos tres grandes retos se contemplan o lo que pretendemos es, pues bueno, el primero que no se pierdan los márgenes, es decir, saber exactamente el nivel de ejecución. Muchas veces se hace un acopio de material al principio, hay un volumen de imputación de coste en la obra muy grande que me está dando un margen contra la facturación lógicamente negativo, ¿de acuerdo? Y que quizás incluso por eso, por un acopio de necesidades inicial y que se hace una compra masiva o una introducción del dato masivamente al inicio de la obra de ejecución, ¿de acuerdo? De la ejecución, pero que realmente no se ha instalado o no se ha hecho ninguno de los trabajos, con lo cual el valor de imputación quizás queda un poco desvirtuado con respecto a esos márgenes. Para eso podemos empezar haciendo pues ese control de mediciones en las cuales nos van a ir dando cómo va evolucionando la obra, es decir, el técnico junto con el jefe de obra de la parte cliente y la parte nuestra, la parte técnica, pues podrán hacer la medición o nosotros mismos la medición a nivel de control de oficina técnica o de ejecución de obra, ¿de acuerdo? Entonces a partir de ahí podemos tener unos valores de las cantidades o porcentajes que nosotros tengamos, estimemos de los trabajos que se han realizado hasta ese momento, para poder tener, pues eso, qué porcentaje de ejecución estimamos que se han realizado frente al porcentaje de imputación que ya está imputado en la obra, pues por lo que os digo, que a lo mejor
se han hecho, si es una obra que se ha hecho el acopio inicialmente, pues puede haber unos desfases importantes. Esos valores de esa medición, que lógicamente sean reaprovechables o no, porque muchas veces puede ser que la parte técnica lleve un control junto con los jefes de obra de ver en qué punto nos encontramos, pero que luego a la hora de negociar esa certificación con el cliente o esa medición final para emitir la factura, el jefe de obra contrario o simplemente por condiciones generales de ejecución de obra no se van a ir facturando en función a eso, ¿vale? Pues puede haber unos valores diferentes a lo que es la medición real de la parte más técnica, por llamarlo así, ¿de acuerdo? Para quizás ver esa diferencia, por lo cual tendríamos un segundo apartado que serían los valores a facturar. Y por último ya, pues la facturación, es decir, una vez que ya hayamos acordado cuáles son los valores que realmente se van a emitir en la siguiente certificación, pues ya poderlos pasar de una manera ágil a lo que es la parte de la prefactura, ¿de acuerdo? Para presentar al cliente y el documento final ya de presentación del cliente, ¿de acuerdo? Eso es un poco el enlace, es decir, digamos que es el control de avance, es decir, saber en qué punto nos encontramos en la ejecución de los trabajos y tener las herramientas necesarias para llevarlo al documento presentable al cliente, que sería el documento de prefactura, ¿de acuerdo? Incluso antes de poderla emitir ya la certificación final, sino una aprobación definitiva de esa medición o de esa estimación que se ha hecho junto con el jefe de obra del contratista correspondiente, ¿de acuerdo? Pues estos serían un poco eso, los tres puntos en los cuales nos hemos basado para diseñar este módulo. Vale, vamos a hablar un poco de lo que son los conceptos, ¿vale? Dentro de este módulo tenemos dos conceptos que son las mediciones y las estimaciones, y ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿de acuerdo? Lo primero que podemos realizar dentro de este módulo es una medición. ¿Qué es una medición? Pues una medición es conocer el nivel de avance de la ejecución. ¿Qué conseguiremos con ello? Pues conocer los valores medidos, las cantidades o los porcentajes de las partidas ejecutadas. Es decir, nosotros hemos hecho un presupuesto, ese presupuesto se ha hecho una planificación, se puede haber replanteado la obra y haber generado nuevas partidas, ¿de acuerdo? Y haremos unas mediciones contra esas partidas, ¿de acuerdo? Es decir, diremos cuántas son las cantidades que se llevan ejecutadas o los porcentajes de esas partidas de ejecución, que al final es el concepto de la medición, es decir, la parte técnica, nuestro jefe de obra o nuestra oficina técnica junto con el jefe de obra, pues hacen esa medición de los trabajos que ya llevamos ejecutados, que ya se han desarrollado por nuestra parte, ¿de acuerdo? Con lo cual tendremos una primera entidad, un primer documento que sería la medición, es decir, los valores de cantidades o porcentajes ejecutadas de cada una de las partidas que previamente se hayan planificado. Habrá un segundo documento que luego veremos que podemos traspasar automáticamente de lo que es la medición a la estimación, los valores, ¿de acuerdo? Y la estimación lo que pretendemos es que sea un documento que es conocer la valoración a venta, es decir, según el precio que se presupuestó de esas partidas, de lo que es el avance, ¿de acuerdo? Para tener una primera estimación de los valores que nosotros podamos llegar a certificar en función a los porcentajes de avance o las cantidades de avance que hayamos definido, ¿de acuerdo? Y que lógicamente esto también me sirva como propuesta de certificación. Por defecto, luego lo veremos, podemos recoger las cantidades de la estimación partiendo de los valores de la medición. También puede haber unos valores distintos y también lo podremos llevar eso como valores facturados, es decir, tendremos el valor de la estimación, tendrá dos datos, el valor que viene de la medición y por otro lado el valor que vamos a traspasar a futuro al documento de prefactura para emitir la certificación final. Y como os digo, no tiene por qué tener la misma cantidad la medición, porque ya sabéis que muchas veces, alguna vez puede pasar de que a lo mejor por temas de cómo se ha firmado el contrato en su facturación y demás, pues las mediciones, no sé, o que el jefe de obra nos dice que falta por hacer alguna cosa, aunque realmente ya nosotros lo vemos como avanzado, porque falta, pues yo qué sé, poner los mecanismos y poco más, o alguna cosa así, ¿de acuerdo? Pues sería la posible diferencia entre lo que es el valor de la medición y lo que es el valor de la estimación o valor a certificar.
¿Qué conseguimos con esto? Pues el documento de estimación al final lo que me va a dar es una propuesta de valor de venta de lo medido, es decir, saber cuánto podría yo llegar a certificar en función al nivel de avance que yo estoy definiendo, que mis técnicos están diciendo que ya están ejecutados todas esas partidas, y lógicamente definir cuáles son las cantidades a certificar definitivamente. Es decir, podría llegar a haber diferencia entre el valor estimado en cantidades de medición o en cantidades de certificación, ¿de acuerdo? Y por último ya el enlace ya definitivo con algo que nosotros ya disponíamos, que es el módulo de prefacturas, que es traspasar esas cantidades a certificar que hemos definido en la estimación, pasarlos a la prefactura, ¿vale? Pues ¿para qué sirve? Pues eso, para emitir la prefactura sobre los datos de la propuesta, es decir, nos partimos de la base de que el técnico ya nos ha dicho lo que hay que certificar, con lo cual también es una forma de que la comunicación oficina técnica, administración, para que emita la factura definitiva, ¿de acuerdo? Pues sea más transparente, porque el técnico ya la cantidad a certificar ya la ha definido, ya la ha hablado con el jefe de obra contrario, etcétera, etcétera, ya se ha puesto de acuerdo, entonces ya se puede emitir la prefactura con los datos reales, ¿de acuerdo? Con lo cual al final lo que conseguimos con el documento de prefactura, porque es lo que ya hasta ahora conocéis y si tenéis ese módulo también, que es el documento que presentamos al cliente, que no tiene el valor de factura definitiva, pero que realmente puede ser simplemente la factura sería el último paso, el de la aprobación de esa prefactura para que se convierta en un documento definitivo de factura, ¿de acuerdo? Entonces esto es un poco cómo hemos diseñado el módulo para poder tener estas tres entidades o estos tres pasos, ¿de acuerdo? Que como veréis podemos hacer la medición y pasar la estimación simplemente con darle a un botón, ¿de acuerdo? Pasar los valores de la estimación a los valores a certificar con otro botón, ¿de acuerdo? Y que podemos hacer que estos pasos, pues eso, sean simplemente un paso de darle a la opción correspondiente. Pero que esos valores también pueden ser modificados y no tienen por qué coincidir los valores de la medición con los valores de la estimación, ¿de acuerdo? El módulo también se puede trabajar de forma que podemos evitar el tema de la medición y quedarnos solo con los valores de estimación. ¿Qué serviría eso? Pues realmente el concepto que hablaba yo antes, es decir, el tener claro que la prefactura ya es circuito administración, es decir, ya es la parte administrativa de la empresa la que se encarga de esto, y la parte técnica dice, vale, lo que hay que certificar es estas cantidades o estos importes que son los valores de la estimación, con lo cual generar la prefactura es simplemente cambio de estado de la estimación a la prefactura y ya entraría, digamos, en el departamento de administración, ¿no? Porque la factura ya, la prefactura ya entraría dentro de lo que es el circuito del departamento de administración, ¿de acuerdo? Entonces serían las dos posibles configuraciones que podemos tener en el módulo, empezar desde la medición pasando a la estimación y a la prefactura, o incluso generar simplemente la estimación a la prefactura. Otra de las cosas que también se pueden llegar a hacer es que nosotros podemos hacer la medición y ni siquiera pasar la estimación y prefactura, sino meter como valor, ¿de acuerdo?, el porcentaje para luego hacer los análisis pertinentes frente a lo imputado o a lo planificado, que luego veremos algún ejemplo de listados que hemos preparado dentro del módulo. Y seguir certificando pues de la misma manera que hacemos hasta ahora, generando la prefactura en caso de necesidad o generando directamente la certificación. Es decir, tener este módulo no significa que haya que hacer la medición, pasar la estimación, prefactura y todo el circuito, sino que a lo mejor podemos hacer simplemente las mediciones para nivel interno de control de ejecución de los trabajos, ¿de acuerdo? Y tener ese dato que hablábamos antes de tener un poco más al día el nivel de evolución de la obra, ¿de acuerdo? No solo fiarnos de los valores imputados, porque como os digo, pueden ser ciertos valores desvirtuados por el tema de que no se han hecho un acopio inicial o se han hecho una serie de compras generales que influyen a lo largo de todo el trabajo y que todavía están sin instalar, pero que nosotros ya hemos hecho ese desembolso o ese gasto imputado en la obra, ¿de acuerdo? Con lo cual podríamos tener esos controles y esos niveles de diferenciación entre lo ejecutado en función a la medición frente a lo imputado, ¿de acuerdo? Muy bien.
Pues eso, los tres retos que hablábamos antes, relacionado lógicamente con el primer concepto que hemos visto, que es la medición, pues conocer el estado del avance de la parte técnica, control de las unidades ejecutadas y control de estos costes de ejecución de obra. Es decir, pues vale, hablamos de cantidades, hablamos de porcentajes y lógicamente esto estará valorado en principio a nivel de costes, ¿de acuerdo? Que son los costes planificados y que los podremos comparar pues con los costes imputados, ¿de acuerdo? Lógicamente, una cosa que es que lo normal es que las mediciones se hagan a nivel de partida y sabéis que muchas veces a lo mejor las imputaciones de los costes no se hacen a nivel de partida, sino se hacen simplemente a nivel de obra, ¿vale? Entonces, bueno, ahí lo que hará el programa es repartir proporcionalmente los costes imputados en cada una de las partidas existentes, con lo cual, pues bueno, sí que tendremos el monto total, ¿de acuerdo? Pero no desvirtuaremos. Si hacemos imputaciones a nivel de partida, pues lógicamente ahí sí que veremos el ratio real de lo que es la ejecución frente a lo que es el valor de imputación de la partida correspondiente, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, ahora pasaríamos a la presentación. Esto, si os parece, como son conceptos muy ligados, ¿de acuerdo? Vamos a terminar de ver la parte de estimaciones y demás, ¿vale? Y luego ya pasamos ahí, vemos el circuito completo dentro de lo que es el RP, ¿vale? La segunda funcionalidad que hablábamos, que es el tema de la estimación, ¿de acuerdo? Donde podremos ver, pues, el estado de avance de la obra, digamos, de la parte económica, porque estamos traduciendo lo que es la medición a los valores económicos, a los valores, lo vamos a valorar a venta, lo vamos a valorar a los precios que se presupuestaron en su momento, ¿de acuerdo? Con lo cual tendremos las valoraciones de venta de lo que es la ejecución, ¿de acuerdo? Y que el documento de estimación también nos va a servir pues para preparar esas cantidades a certificar en función pues a esos valores que nos están dando, porque ya conocemos incluso los importes correspondientes a la medición, con lo cual ya podemos ajustar pues a la cifra que tengamos que cuadrar, o realmente si podemos facturar todo en función a la medición, pues lógicamente es lo ideal, ¿de acuerdo? Y ya el último paso, que es el más sencillo, porque es simplemente conformar lo que es la prefactura a partir de los datos de la certificación, ¿de acuerdo? Con lo cual tenemos un control de los valores a certificar claramente definidos, porque ya el técnico ya nos ha dado los valores que realmente son los que se han de certificar, ¿de acuerdo? Tenemos agilizamos el proceso de comunicación entre técnico y administración, porque el documento que tiene que hacer administración es simplemente un cambio de estado y es lo que ha dicho el técnico en función al desglose correspondiente que ha hecho, con lo cual ya entramos en el control de los estados de las certificaciones de la parte administrativa a partir del circuito de prefacturas, ¿de acuerdo? Muy bien, pues si os parece pasamos ahora al RP y entonces vamos viendo las diferentes opciones estas que estamos planteando, ¿vale? Ver un poco lo que es la diferencia entre lo que es la medición, lo que es la estimación y lo que realmente al final son cambios de estado, como vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? Vale, dentro del módulo de obras y proyectos, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí la opción de seguimiento de mediciones y situaciones de obra, ¿de acuerdo? Que es el mediciones de obra. Yo tengo también un acceso directo dentro de la pantalla donde tengo definido los widgets, que son las mediciones, y nos iríamos al sitio correspondiente, que en este caso es mediciones y estimaciones. Como veis, la ventana habla de las dos cosas, los dos conceptos que hemos barajado, es decir, mediciones, valores de cantidades, porcentajes de avance, estimaciones, valores venta de esas mediciones, ¿de acuerdo? De esas mediciones que no tienen por qué venir los valores de la medición, que como veremos ahora también podríamos hacer una estimación que es simplemente hacer un documento de valor de venta de las partidas que estamos ejecutando en este momento, ¿de acuerdo? Vale, muy bien. Yo tengo aquí esta obra que tengo ya dos mediciones realizadas. Voy a copiar esta obra y vamos a generar una. Como veis, aquí tenemos pues la primera opción, añadir medición, y aquí tenemos la opción de añadir estimación. Podríamos entrar por cualquiera de las dos. Lógicamente sí que el origen o el dato inicial tendría que ser la medición. De la medición a la estimación sí puede pasar, de la estimación a la medición no, ¿de acuerdo? Entonces, si queremos empezar desde el principio, tendríamos que empezar por lo que es la medición. Entonces, entraríamos en la medición, pues tercera medición, en este caso, ¿vale? De la obra, correspondiente, ¿de acuerdo? Aquí yo pondría el responsable
que está realizando esto. Aquí puedo poner una fecha de inicio y una fecha fin, entendiendo que esto es desde cuándo se hizo la última medición hasta cuándo se ha hecho, para tener cuál es el control del periodo en el cual yo quiero pues dejar constancia de que esto se ha realizado, ¿de acuerdo? Aquí podríamos cambiar estas fechas. Me dice si desea iniciar la cantidad a certificar, ¿vale? En principio le digo que no, porque lo que yo voy a hacer es recuperar los datos. ¿Veis? Lo que me ha hecho es, pues en esta obra yo tengo todas estas partidas, ¿de acuerdo? Tengo las cantidades medidas previamente, ¿vale? El porcentaje medido, la cantidad de la última medición y el porcentaje de la medición, ¿de acuerdo? El último medido, ¿vale? Entonces aquí estoy viendo que, bueno, tengo 10 unidades medidas. En principio había 4 presupuestadas, 4 planificadas y tenemos medidas 10, con lo cual llevo un sobreexceso de 250, ¿de acuerdo? Nosotros aquí podríamos ir modificando en cada una de estas líneas estos porcentajes, ¿de acuerdo? Estas cantidades o estos porcentajes, y modifico la cantidad, se me recalcula el porcentaje, o haciéndolo por porcentaje se me recalcularía la cantidad, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí yo puedo ir definiendo estos valores, ¿vale? Entonces, ¿qué funcionalidades hemos incluido dentro de este módulo, dentro de la generación de estos documentos para agilizar los procesos? Pues hay desde una introducción rápida del dato, es decir, hay una ventana donde yo tengo todas las partidas, elijo si quiero definir cantidad o porcentaje de una cantidad, ¿de acuerdo? Y modifico. Y como veis, aquí yo voy metiendo partida por partida, ¿de acuerdo? Las cantidades correspondientes, con lo cual yo voy añadiendo a lo que ya existe los datos correspondientes y puedo marcar si ya están finalizadas o no finalizadas, pues para que en la siguiente medición ya no tenga por qué tocar nada o ya pueda detectar que es una incidencia porque realmente en la anterior ya lo había marcado como final, ¿vale? Entonces, esta es una de las opciones de introducción de datos, ¿de acuerdo? Y hay otra opción que creo que es la que al final se utilizará más veces, que es la posibilidad de exportar estos datos de la medición a un Excel, ¿de acuerdo? Donde veremos que están todos los datos que estamos viendo ahora en pantalla en una Excel, que podemos tocar las cantidades correspondientes en la Excel, ¿de acuerdo? Y esa misma Excel, tal cual se genera la exportación, nos sirve como plantilla de importación con los mismos datos para generar los valores de esa medición, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí, como veis, al hacer la exportación a Excel, yo puedo seleccionar aquí las partidas que a mí me interesen, las selecciono, las bajo para abajo, le digo que me genere la Excel, ¿vale? Vamos a hacer la tercera medición. Y esto lo que me va a generar ahora es una Excel con las celdas bloqueadas y simplemente me va a dejar informar o bien de los porcentajes o bien de las cantidades, ¿de acuerdo? Para que el usuario no toque, sino simplemente informe de los datos correspondientes a esa Excel. Porque, como os digo, esa misma plantilla, tal y como sale en este proceso de exportación, ¿de acuerdo? Servirá para, una vez modificados esos datos en la Excel correspondiente, volverlos a subir a lo que es la medición correspondiente, ¿de acuerdo? Entonces, a ver si termina de exportar. Tiene unas cuantas. El directo muchas veces es lo que tiene. A ver, esto lo he probado hace un rato y funcionaba perfectamente. Aquí está. Vale. Vamos a ver, ¿veis? Aquí tengo lo que son las diferentes, el orden de los capítulos, las que son las descripciones, las cantidades presupuestadas, los precios y los importes, cuáles son las cantidades planificadas, el empleado que hemos puesto por defecto, y aquí serían las diferentes cantidades que yo voy a ir poniendo, ¿vale? Pues aquí, pues imaginaos que pues de esta 100, de esta 20, de esta 250, de esta la subimos a 3, ¿vale? Esto 15, 15, 25, ¿vale? Aquí podríamos ir haciendo pues los diferentes cantidades que nosotros vamos midiendo de cada una de estas, ¿de acuerdo? Esto guardaríamos la Excel, ¿vale? Bueno, pues se generaría el proceso correspondiente, ¿de acuerdo? Podemos hacer las modificaciones
Y lo que hacemos automáticamente es generar lo que es la carga de este mismo Excel, ¿vale? Como veréis, ¿vale? Yo aquí le tengo que decir si quiero que me lea la cantidad o el porcentaje. Como yo he modificado la cantidad, pues le digo que me lea la columna de cantidad, ¿vale? Y esto lo que va a hacer es eso, leer ahora ese fichero en función a los datos correspondientes y me pondrá como cantidades medidas las cantidades que está generando de esta lectura, ¿de acuerdo? ¿Veis? Aquí me plantea lo que son las mediciones posibles y entonces de la misma manera yo tendría que seleccionarlas o seleccionar solo las partidas que me interesen y darlas como mediciones a importar. Le damos el OK y esto automáticamente pues ya me ha modificado los datos que correspondan, ¿de acuerdo? Esto que hemos puesto 3, esto es 15, 25, esto lo hemos subido a 250, ¿vale? Ya veis que ya me ha generado las diferencias en función a los datos que me han venido de la este, ¿de acuerdo? Entonces, con esto hacemos lo que es la medición, es decir, ya veis que de las partidas planificadas puedo generar automáticamente el listado de todas esas partidas. Lo puedo exportar a Excel, lo puedo generar la medición a partir de una entrada rápida de una rejilla donde yo puedo introducir todos los datos. Yo entiendo que la funcionalidad que más se utilizará es, bueno, que el jefe de obra o la persona que va a hacer la medición correspondiente en campo, pues se va a llevar esta Excel, generaría el documento, genera la exportación, se lleva el fichero Excel, lo puede trabajar, tratar y guardar, ¿de acuerdo? Y una vez introducidos esos datos, pues cuando vuelva a la oficina hace la importación correspondiente y ya tiene la medición, ¿vale? Muy bien. Si nosotros, bueno, desde aquí también podríamos ya traspasar los datos a la estimación, ¿de acuerdo? Con lo cual, con esto desea traspasar los datos a la estimación y con esto podríamos generar directamente lo que es la estimación. Es decir, vamos a traspasar estas cantidades nuevas que nosotros hemos medido a los valores estimados, ¿de acuerdo? Y ahí sí que tendremos, pues, cuáles son los valores de venta, los precios de venta en función a los precios que tienen esas partidas definidas en función al presupuesto, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros ahora entramos por lo que es el proceso de la medición, de la estimación, ¿vale? Pues aquí veis, tengo las diferentes cantidades estimadas que nosotros hemos traído del otro sitio, ¿de acuerdo? De lo que es la medición, ¿vale? De la misma manera que existe este documento donde yo voy a tener, pues aquí todos los que son los acumulados o los valores de esta estimación, ¿vale? ¿Veis? De aquí la cantidad de esta estimación en este caso son 15, ¿de acuerdo? En estos hemos puesto 15, en este son 10, ¿vale? Tenemos los valores acumulados y los valores de esta estimación, ¿vale? Con los precios totales que supone estos valores y los diferentes datos que nosotros tenemos, pues eso, y ya también, bueno, estos son los acumulados de lo que ya se ha facturado previamente, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, como veis, aquí tendríamos todos estos valores. Si yo modifico esta línea, veis, yo tengo cuál es la cantidad de estimación, que en principio ha venido de la parte de la medición, pero que yo podría hacer la modificación correspondiente si fuera necesario para que los valores a facturar, ¿de acuerdo?, sean en función a estos valores de la estimación, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo puedo modificar estas opciones. Como veis, aquí tenemos también la posibilidad de modificar en rejilla y la posibilidad de exportar a Excel o importar desde Excel, con lo cual, con la misma sistemática de trabajo que hemos visto en el apartado de mediciones, podríamos realizar la estimación, ¿vale? Realmente ya veis, la diferencia es que, por un lado, nosotros tenemos el documento de medición que me va a dar las cantidades o porcentajes de avance de ejecución y, por otro lado, el documento de estimación que me va a valorar el precio de venta y que me va a preparar ese documento para que genere los valores facturables, los valores a emitir en la certificación, ¿de acuerdo? Tendríamos la opción, si no tenemos que tocar nada y los valores son los mismos, pues simplemente yo genero actualizar los datos para certificar, ¿de acuerdo? Y esto lo que va a hacer es automáticamente, ¿veis?, las cantidades a facturar, es decir, de aquí
me va a él decir, vale, como en este tenías una y lo has puesto a 100, pues esta te toca certificar 99, en esta 10, en esta 50, en esta 2,5, en esta 5, 5, 15, es decir, estos son los valores acumulados totales y estos serían los valores que toca para esta certificación en concreto, para esta última certificación o esta certificación que vamos a emitir, ¿de acuerdo? Entonces iremos traspasando estos datos, como veis, y simplemente, pues eso, este documento me está dando estos valores, ¿vale? ¿Qué niveles de control tenemos en este dato? Bueno, ya nos quedaría pasar los cambios de estado para llevarlo a certificado, ¿vale? A prefacturada. Entonces, aquí nosotros lo que podemos hacer, pues uno de los listados, bueno, el listado que hemos preparado dentro de este módulo, ¿vale? Pues nos hace un cuadro donde podemos ir viendo las diferentes partidas, cuáles son las cantidades planificadas y cuál es el coste planificado de esas partidas, ¿de acuerdo? Cuál es la cantidad medida y el porcentaje de avance que tenemos en esa medición, ¿de acuerdo? Y cuál es el coste medido o lo que supone eso en coste, estas cantidades medidas, cuál es el coste de esto, ¿vale? De esta medición. Después, los valores imputados, lo que os decía, yo en esta obra, por ejemplo, como tengo desviaciones desglosadas, pues en esta partida ya tengo imputados datos, en esta otra partida también tengo imputados datos, hay partidas que ya he imputado, pero hay otras que no, ¿de acuerdo? Y luego también los importes facturados, lo que ya vamos facturando, los importes que ya estamos generando certificación o facturación, ¿vale? Y al final pues tendremos pues cuál es el coste planificado de la obra, cuál es el coste medido de esa obra y el porcentaje, que en este caso, pues bueno, como he hecho varias mediciones muy por encima, pues del coste medido de 80.000 a 700 y pico mil euros y que llevo de medición, pues lógicamente se desmadra. ¿Cuál es el coste imputado en la obra? Que estos serían, como hasta ahora, el dato que nosotros estamos acostumbrados a utilizar cuando generamos lo que es la imputación de los partes de trabajo dentro de las obras, con lo cual aquí tenemos ese dato, ¿de acuerdo? Y cuál es el valor de las certificaciones, ¿de acuerdo? Y cuál es el porcentaje entre bueno, en este caso está calculado el porcentaje de beneficio, o sí, el porcentaje que representa el valor facturado frente al coste imputado, ¿de acuerdo? Entonces, este sería un ejemplo del resumen de la información que podemos llegar a tener, ¿vale? Estos datos, ¿de acuerdo? Igual que, bueno, podemos entrar en este detalle, ¿vale? Si nosotros nos iríamos a la obra, dentro de los valores económicos, ¿vale? Aparte de tener pues todos los que estábamos acostumbrados hasta ahora, aparecen dos nuevos valores económicos, ¿de acuerdo? Que son el total coste medido y el total y la venta medida, ¿vale? Aquí no está sumado esta última, está en la segunda medición, ¿de acuerdo? Porque todavía la tenemos en estado creada, ¿de acuerdo? Mientras no la tengamos en aceptado, este valor no acumula en la obra. Entonces, esto tiene una serie de estados, ¿de acuerdo? Que yo lo paso a cerrada, ya la marco como cerrada, como ya que está hecha, y entonces ahora sí que este valor lo podremos comprobar, lo podemos consultar dentro de lo que es el apartado este que os he comentado de la obra, ¿de acuerdo? Y por último, el último cambio de estado que me quedaría sería enviarlo a prefactura, ¿vale? Y esto ya lo que estamos generando es, a partir de los valores que hemos puesto en los valores de certificación, pasarlo a prefactura para que genere el documento de prefactura. Y esto es, pues, en lugar, ¿veis? Sale la ventana como si fuese la certificación, pero ya no me va a preguntar más, porque aquí realmente lo que me pide es la fecha, ¿de acuerdo? El cliente, que por si acaso pudiéramos tener que facturarlo a otro cliente, ¿de acuerdo? Y vale, porque tengo la segunda certificación, la tengo sin, o sea, la segunda prefactura la tengo sin aceptar. Pero esto me generaría automáticamente lo que es la prefactura, ¿vale? Si nosotros nos vamos aquí a prefacturas y esta la pasamos, la pasamos a aceptada, ¿vale? Y la pasamos a factura, ¿vale?
esta ya, la segunda la tendríamos facturada. Y entonces ahora ya esta sí que me dejará generar la prefactura pertinente. ¿Veis? Y esto simplemente, pues eso, me lleva a lo que es el documento de prefactura con la certificación que acabamos de emitir, menos las dos certificaciones anteriores, ¿de acuerdo? Y con esto pues ya tenemos el documento de presentación al cliente, ¿de acuerdo? Que sería pues eso, trasladar todos los datos, bien si hemos empezado en la medición de los datos medidos a la estimación y de la estimación a la certificación, o bien si empezamos por la estimación, de la estimación a la prefactura, para ser el documento previo a lo que es la certificación definitiva. ¿De acuerdo? Muy bien, pues estas son las funcionalidades de este módulo. Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta.